Bueno, aquí estamos. Volvimos con los vivos. Voy a tomarme un par de minutos antes de comenzar con un tema tan largo como es la longevidad. Por eso cuando lo anuncié dije que iba a ser la primera parte y así va a ser. Hoy va a ser la primera parte. ¿Por qué se habla tanto de longevidad? ¿Es solo vivir más o vivir mejor? ¿A partir de qué edad tenemos que empezar a cuidarnos para pensar en una longevidad? Y también cómo ocuparnos, ¿no?, de nosotros mismos y de la gente que nos rodea. ¿Qué es lo más importante? La genética, el medio ambiente, el estilo de vida, nuestro cuidado emocional y espiritual. ¿Qué es lo que importa más? Todo esto lo vamos a ir viendo ahora a partir de unos minutos, pero antes quiero saludar a todos los argentinos en el Día de la Bandera, que se recuerda al prócer Manuel Belgrano, a mis amigos de Uruguay, que ayer tuvieron un día de festejo recordando a Artigas, y a todos mis amigos del hemisferio norte que están muy contentos porque comienza el verano. Así que un cariño para todos, que los que están hoy con feriado lo festejen y lo disfruten. Además es un feriado extra large, ¿no? Muy largo. Y bueno, la verdad los extrañé, me tomé un tiempito, pero volvimos con esta primera parte de un tema que es tan importante como la longevidad. Últimamente se ha hablado mucho de longevidad, pero ¿es un tema nuevo? ¿Es realmente un tema nuevo que porque en el último en la última mitad, sobre todo del siglo XX, se le ganaron casi 25 años a la vida, algo que no había pasado desde el control de las enfermedades infecciosas? ¿Es por eso que ahora estamos hablando de longevidad o es porque los estudios que se han hecho en personas longevas nos muestran qué es lo importante para tener una longevidad saludable? Porque nos importa tanto vivir tantos años si realmente no van a estar acompañados de buena salud, si vamos a hacer una carga o vamos a tener muchos problemas para sentirnos bien. No, en realidad lo que nos interesa y lo que están demostrando estudio tras estudio es que tenemos que empezar a encargarnos de nuestra longevidad mucho antes. A los 35, 40, sí, antes se hablaba de las crisis de los 30, de las crisis de los 40, pero ya esas crisis ya han pasado, algunos las pueden sentir, hoy a esa edad ya empiezan a sentir que se tienen que hacer cargo de ellos mismos. No quieren perder la juventud, quieren estar sanos, ágiles, si quieren empezar nuevas actividades deportivas o de trabajo, poder hacerlas, mantenerse cognitivamente sanos. Entonces, sí, 40 años es una edad donde realmente tenemos que empezar a ocuparnos de nosotros mismos. Y estos estudios a los cuales les hago referencia son importantes porque son reproducibles. ¿Qué quiere decir reproducibles? Quiere decir que si, por ejemplo, indicamos un medicamento o indicamos una vitamina o indicamos un antioxidante y hacen el mismo experimento o estudio distintos grupos, no financiados, sino distintos grupos de científicos, van a encontrar los mismos resultados, por supuesto, aplicados a la misma especie, ¿no es cierto? Entonces, esto es esencial, porque si no, lo que está pasando es que hablar de longevidad se puso de moda y se ha instalado el tema de si haces tal dieta vas a vivir más,
si haces tal ejercicio para la columna, vas a tener una flexibilidad increíble, como si tuvieses 20. Si tomas tal vitamina o tal antioxidante, es decir, fórmulas mágicas, fórmulas que venimos escuchando en las redes, que nos venden para tener mayor salud o mayor número de años de vida. Y la verdad es que nuestro cuerpo es la máquina más compleja descubierta en el universo. No tenemos un laboratorio dentro de nuestro cuerpo, que es el hígado. Tenemos una bomba pulsátil, que es el corazón. Tenemos un cerebro que todavía no conocemos, yo creo que ni la mitad de las funciones que tiene. Recién en los últimos años con las neurociencias le hemos dado al cerebro y al sistema nervioso el valor y se han aplicado estudios para ir descubriendo sus funciones y cómo mantenerlo joven, ¿no? Porque eso es una de las cosas que más nos preocupan, cómo mantener joven el cerebro. Entonces, esto de un factor, y yo lo dejaría como moda, yo lo que quiero ver con ustedes es realmente, desde conciencia y experiencia, qué es lo que se ha demostrado que realmente sirve para tener una vida más larga y mejor. A ver, antes de empezar con eso, yo lo que quiero es tomar algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es la longevidad? ¿Qué nos dice? Para que todos estemos hablando o escuchando de lo mismo. La longevidad es la máxima duración posible en la vida humana. Es un concepto aplicable a la especie y hace referencia a la extensión en años de vida o de existencia. ¿Qué quiere decir a la especie? Que si estamos haciendo estudios en ratones, lo que vamos a estudiar es la extensión relativa de esa especie de animales. Si hacemos estudios en humanos, estamos comprobando que alguna técnica, algún ejercicio, alguna vitamina o algún elemento prolonga la vida en humanos. Entonces, eso es hablar de especies. ¿Qué es el envejecimiento? ¿Por qué nos preocupa el envejecimiento? ¿Cuál es la definición o qué entendemos por envejecimiento? Porque ha cambiado mucho, ¿no? No es lo mismo nuestros abuelos lo que sentían que era envejecer, que justamente hablaban de los 40 y 50, porque la vida no se extendía mucho más que eso, nuestros bisabuelos, depende de la edad de cada uno, que la nuestra, que estamos viendo personas, muchas personas nonagenarias, centenarias o supercentenarias, como vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? Es un proceso que experimentan todos los animales superiores y que limita la longevidad, es decir, que limita el número de años de vida, de esperanza de vida y de esperanza de vida sana, que es el concepto que yo quiero entender por longevidad. Ahora, ¿cómo se produce esto? Y esto es interesante. Se produce por la acumulación a lo largo de la vida de cambios a nivel molecular y celular de las estructuras del cuerpo humano. Ahora, lo difícil de compartir esto es que no lo vamos sintiendo. Esos cambios moleculares, esos cambios celulares van pasando y nosotros no los vamos sintiendo. ¿Por qué? Porque cuando nacemos somos hiperflexibles. Ustedes se acuerdan la imagen del bebé llevándose a la boca el piecito. Cuando vamos siendo adolescentes y jóvenes, después adultos jóvenes, vamos desarrollando todas nuestras capacidades, más de las que las necesitamos para la vida diaria, la resistencia aeróbica, la fuerza, la flexibilidad, ni hablar si son deportistas o atletas. Entonces, a medida que va pasando la tercera, cuarta década de la vida, donde ya tal vez el entrenamiento no es el mismo, donde ya las mujeres tal vez hemos tenido hijos o nos tenemos que
ocupar de otras cosas que no sea nuestro físico y hemos postergado, no nos vamos dando cuenta, pero esas capacidades cada vez van retrocediendo. Y a partir de los 40 mucho más si no nos encargamos. Entonces, ¿qué es envejecimiento? Son esos cambios moleculares a nivel celular que influyen en los distintos tejidos del cuerpo y que no nos vamos dando cuenta hasta que nos empezamos a dar cuenta. ¿Qué nos muestra? ¿Qué es una de las cosas que más nos muestra? Bueno, la piel. La piel, que la tenemos a simple vista, es una de las cosas que nos va marcando el envejecimiento. Pero adentro, por ejemplo, los que hacemos cardiología, no podemos ver bien, salvo con estudios muy específicos, cómo están las arterias. ¿Se están tapando con colesterol? ¿No? ¿Hay obstrucciones? Bueno, pero hay estudios, por ejemplo, los vasos de cuello, que son lo más externo para ver si esas arterias se están tapando. Signo de envejecimiento del aparato cardiovascular. Ahora, ¿existe una edad máxima? Hoy podríamos decir que hay una edad máxima. Los distintos estudios dicen que una edad máxima saludable hoy se piensa que está alrededor de los 100 años. Pero, como les decía recién, todos conocemos nonagenarios que están dirigiendo cine, decían sus 90, dirigiendo cine. ¿Sí? ¿Se imaginan el estrés que es dirigir cine, actores, productores, escenarios, etcétera? Conocemos personas que han sido deportistas y siguen compitiendo en los Masters de más 90. Conocemos conductores, tenemos familiares o tenemos amigos o todos, quien más, quien menos, conoce gente en sus 90. Ya en los 100 no tanto, pero sin embargo hay excepciones. Y hoy, si vemos a las estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los reyes de las estadísticas, en los últimos 20 años el aumento de centenarios ha aumentado prácticamente un 50%. Y hoy se considera que uno de cada 3.330 adultos, es un número estadístico, puede estar en ser un centenario. Es decir, antes era inimaginable. Ahora, si vamos a casos excepcionales, también, por ejemplo, hay muchos casos de más de 100, 110, pero para hacer, digamos, mostrar el extremo, porque estamos hablando hasta cuánto podemos vivir, bueno, está el caso de la francesa Jeanne Clement, que vivió comprobadamente hasta los 122 años y andaba en bicicleta pasados los 100, se hacía cargo de su jardín, es decir, cognitivamente muy bien. Hay muchos casos, hay algunas personas que, o familiares de estas personas, que dicen que han superado esa edad, pero comprobado científicamente los 122 años, hoy sería la persona más longeva que conocemos. Ahora, si estudiamos la longevidad, estos estudios que está llevando adelante la ciencia, porque queremos determinar qué influye más. Hoy tenemos que decir algo contrario a lo que se decía hace unos años, ¿no? Como todo en medicina que va cambiando, muchas de las cosas que van cambiando década tras década. Antes decíamos, bueno, elegí los mejores padres por la genética, es decir, aquellas personas que elegían mejor sus padres, una forma de decir, por supuesto, entrecomillado, iban a tener los mejores genes, iban a ser más saludables, podían ser más atléticos, podían ser mejores deportistas o podían ser mejores artistas de acuerdo a lo que estuvieran buscando. Hoy, después que el genoma se ha estudiado tanto y se sigue estudiando, hoy vemos que el genoma o el material genético va a ser responsable del 25% de la longevidad. ¿Por qué? Porque al extenderse la vida, los hábitos, lo que hacemos regularmente, va a ser
mucho más importante en las 7 primeras décadas, va a ser mucho más importante que el genoma. ¿Por qué? Porque justamente se va a encargar los hábitos de activar genes buenos o no tan buenos, ¿no? Entonces, hoy sabemos, esto es una noticia fabulosa, porque si ya nuestra vida estaba totalmente predeterminada por la genética y poco teníamos que hacer, no importa, hagamos esto, para qué voy a hacer ejercicio o para qué voy a comer bien, si yo, mi genética no es buena, tengo tales antecedentes. Pero sí sabemos que la genética se encarga solo del 25% de la probabilidad de longevidad saludable y el resto depende de nosotros. Bueno, ya hay mucho más que hacer. ¿Cuál es un tercer factor que no quiero dejar de comentarlos? Es el medio ambiente. Porque el medio ambiente juega un papel hoy fundamental, no solamente por las cantidades de toxinas, sino porque a veces sentimos que estamos comiendo alimentos o pensamos que estamos comiendo alimentos saludables, pero en realidad provienen de zonas, por más que la crianza o el desarrollo haya sido saludable, provienen de zonas que tienen toxinas incorporadas. Entonces el aire que respiramos, hay zonas que nos marcan y por eso los médicos se encargan o los científicos se encargan mucho de estudiarlas, que son especialmente longevas, como por ejemplo Okinawa en Japón, hay otra Icaria en Grecia y Cerdeña en Italia. Son zonas, son poblaciones que tienen marcada longevidad y entonces ahí no solamente se está estudiando la genética y los hábitos, sino también cómo influye el medio ambiente, si son poblaciones chicas, si son poblaciones donde la interacción social es muy grande. Bueno, todas cosas que ahora les voy a ir comentando cuando llegue a las recomendaciones que les voy a dejar tips prácticos. Entonces, ¿cómo conseguir una longevidad saludable? Bueno, yo siempre fui muy pro medicina preventiva. Es decir, nosotros podemos hoy decir que está la medicina curativa, que es la medicina tradicional, que cuando aparecen los síntomas o la enfermedad ya está declarada, tienen los estudios necesarios como para prescribir una terapéutica y retrasar esa enfermedad, si es posible curarla, no siempre, o alargar la vida con una buena calidad, pero con una vida que está condicionada por la enfermedad. Esa es la medicina tradicional, cura. Ahora, yo desde siempre, y debe ser por mi influencia de trabajar tanto con los deportistas de alto rendimiento, que siempre los voy a traer a colación porque siempre he aprendido de ellos, trabajando con ellos he aprendido, siempre pensé en que la medicina tiene que ser preventiva, y proactiva, es decir, buscar a través de los estudios que hoy tenemos cómo evitar que una enfermedad se desarrolle y cómo evitar que se instale, es decir, que se produzca y que se instale. Yo creo en la medicina preventiva y sobre todo proactiva. Ahora, esto se lo quiero bajar a datos prácticos. Por ejemplo, ¿qué sería una medicina preventiva y proactiva? Bueno, de acuerdo a la década que están viviendo, qué estudios hay que hacer, pero por ejemplo, si les han pedido, si el clínico o el cardiólogo, el médico que ustedes consulten, les ha pedido una rutina básica de análisis, yo voy un poquito más allá y lo que quiero saber es cuán cerca o cuán lejos están de una insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque en las últimas, vamos a decir en la última década, pero mucho más, hemos visto que en realidad la insulinoresistencia, es decir, la resistencia a que la insulina
haga su función. Se acuerdan que la insulina es secretada por el páncreas frente a la presencia de glucosa en sangre alta. Bueno, esa insulinoresistencia ya la hemos visto en vivos anteriores. Es el comienzo de un espectrum de enfermedades que incluye las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades degenerativas como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, es decir, que todas en realidad tienen este principio en común. Por eso es tan importante ver cómo está la insulina, medir insulinoresistencia con un test que conocemos como OMA, con H, y medir la hemoglobina glicosilada, que nos da un parámetro preciso sobre lo que han sido los valores de glucemia en los últimos 90 días. Además de eso, para mí es muy importante estudiar el estrés oxidativo, porque en una vida que se prolonga, las células están más expuestas a este estrés oxidativo, y eso hoy se puede medir. El lipidograma, los lípidos, ¿cómo están nuestros lípidos? Ustedes saben que hay lípidos buenos y lípidos no tan buenos o dañinos para el cuerpo. ¿Pedimos solo un colesterol? No, pedimos todos los lípidos, y la relación entre los lípidos que son buenos para nuestro cuerpo, porque los lípidos forman las membranas celulares, las hormonas, la reposición de la mayoría de las células. Entonces, los lípidos buenos, la relación contra los lípidos que nos aumentan las enfermedades inflamatorias, ¿no? Y todo el perfil inflamatorio, fundamental, no solamente la proteína C reactiva, sino todos los valores que hoy sabemos que tenemos que pedir para el perfil inflamatorio. Ahora, pasemos a las cosas que podemos hacer regularmente. ¿Cuáles son las importantes? Volvemos, dijimos genética, nos vamos a ocupar en el próximo de genética, porque es complejo y quiero ir dándoles algunas cositas de a poco. Hoy voy a tirar algunas cosas de genética, pero de a poco. Vamos a la vida real. Alimentación. ¿Hay una dieta única que sea la mejor alimentación para todos? Definitivamente no. La alimentación es absolutamente personal, depende absolutamente de los objetivos. No es lo mismo una persona que tiene que descender de peso para mejorar su insulinoresistencia que una persona que está en peso y que puede comer otra variedad de alimentos. Entonces, el tipo de alimentación es esencial para la longevidad. Como decía hace muchos años atrás, el alimento es nuestra medicina. Y nada más verdad que eso, ¿no? Es lo que ingerimos, con lo que nosotros recuperamos cada célula. Nosotros cuando nos peinamos se nos caen pelos, vemos que nuestra piel va cambiando, pero todo nuestro organismo va cambiando, todo a distinta velocidad, cada tejido, pero todo nuestro organismo va cambiando. Entonces, ¿de qué material se forman esas nuevas células? No es milagro, es de lo que comemos. Por eso es tan importante lo que comemos. Ahora, quiero pasar al segundo punto de varios puntos, porque así como lo que comemos es esencial para recuperar células jóvenes, el factor único, si nosotros estudiamos ese factor y descartamos todo lo demás, ¿no? Que es lo más difícil en medicina preventiva, porque nosotros queremos una persona saludable. Y entonces, ¿cómo estudiamos? El ejercicio. Y dentro del ejercicio, ¿cuál estudiamos? El aeróbico, el de la fuerza, el flexibilidad, porque queremos ver resultados. Pero si le van bien o tiene una vida más saludable, pero además le cambiamos la alimentación y además dejó de fumar, entonces, ¿cómo sabemos que el resultado es el ejercicio? Eso es lo tan difícil de la medicina preventiva, que es aislar cuál es la causa por la cual se produce tal efecto. Bueno, ahora que expliqué eso, no puedo dejar de explicarles, porque por eso se llama conciencia, ¿no? Conciencia.
El ejercicio físico es sin ninguna duda lo que muestra la ciencia, el factor único más asociado a la longevidad. ¿Y saben por qué? Porque está asociado a la conservación de los telómeros. ¿Y qué son los telómeros? Ese va a ser un trabajito para la próxima y con un quiz que ya ahora les voy a contar. Hablamos de nuestra genética. Podemos influir poco en nuestra genética si no manejamos nuestros hábitos saludables. Uno de los hábitos saludables es el ejercicio físico. Los cromosomas, ustedes vieron cómo son los cromosomas, parecen una X. La puntita del cromosoma, que es lo que mantiene saludable ese material genético, se llaman telómeros. Actúa como de taponcito para que ese material genético no se mezcle, no se pierda. Entonces, ese taponcito o esa puntita final, que es el telómero, en cada división celular se va cortando. Entonces, si nosotros medimos los telómeros de un niñito, de un chico muy chiquito, va a ser grande, y si medimos el de una persona grande va a ser mucho más corto. Ahora, el ejercicio físico, a través del mantenimiento o reversión del acortamiento de esos telómeros, es cómo actúa. Esto es esencial, porque el ejercicio físico, sin ninguna duda, es lo mejor para el corazón, para las emociones, para la mayoría de las especialidades nos derivan a hacer actividad física, ¿no? Pero haber encontrado que la actividad física retarda a nivel genético el acortamiento de los telómeros, que en cada división se va achicando hasta que se achica tanto que esa célula envejece y muere. Entonces, ese retardo del telómero, del acortamiento del telómero, es un hallazgo excepcional. Y tenemos una causa más, pero muy importante y muy profunda, para saber que es una de las pocas cosas que realmente está relacionada con la disminución del envejecimiento. Además, dentro del ejercicio siempre hemos priorizado el entrenamiento aeróbico por su relación con la eficiencia cardiovascular, ¿no? Para el manejo de la frecuencia cardíaca, para tolerar mejor los esfuerzos de larga duración. Pero hoy es tan importante el entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años, por década de vida, perdemos un porcentaje significativo de masa muscular, lo que se conoce como sarcopenia, pérdida de la masa muscular. Hoy el ejercicio de la masa muscular es lo que no solamente evita la pérdida, sino la ganancia de masa muscular. Y tener masa muscular activa y fuerte nos hace jóvenes, nos aleja de las caídas, nos aleja de la imposibilidad funcional y nos aleja de tener un sistema inmune débil con tendencia a las infecciones y a las enfermedades autoinmunes. Entonces es esencial el entrenamiento de la fuerza. ¿Qué más podemos hacer para nuestra longevidad? Y bueno, socializar, divertirnos, reírnos, trabajar en calmar nuestro ánimo. Socializar es fundamental. La evolución del hombre, a quien le interese indagar un poquito eso, se produjo, del ser humano en general, se produjo desde que empezó a socializar. Hoy tenemos el mundo dentro de nuestros celulares, dentro de nuestras computadoras. Hoy estaba justamente pensando, y me desvío un poquito, aquellos que tenemos chicos en los colegios, qué difícil que es para los chicos mantenerse interesados en las materias que les dan los profesores. Y la verdad que a los profesores uno tiene que desearles lo mejor y ser casi, digamos, pares, ¿no?
porque los chicos hoy tienen acceso a una información cuando están interesados en temas como, por ejemplo, podemos hablar del universo o de el desarrollo de las especies o lo que cada chico esté interesado, con un material multimedia, con distintas fuentes, que es muy difícil para los profesores poder mantener ese nivel. Y por eso es una de las causas principales por las cuales los chicos se aburren en el colegio. Entonces, volviendo a lo nuestro, que es la longevidad, encargarnos de socializar, pero con personas reales. Estemos conectados a través de las redes, es la era que nos toca vivir, ¿para qué lo vamos a negar? Pero socializar con personas con las cuales compartamos historias, risas, anécdotas o busquemos materiales o cosas que nos hagan tener un objetivo en común, eso está ligado a la longevidad. Hay muchos estudios, hoy no me quiero detener en eso, pero hay muchos estudios que muestran que el aislamiento y la soledad no están bien relacionados ni con la vida sana ni con muchos años de vida. Entonces eso ya es bien conocido. Bueno, paso a algunos tips prácticos. Para los que estamos en el hemisferio sur, empieza el invierno. Y entonces si empieza el invierno y queremos estar bien de ánimo, ¿no? De ánimo, alimentarnos bien, protegernos del frío, tomar los suplementos que necesitemos, por ejemplo la vitamina D, pero también tener esas actitudes de vida que nos ayudan a estar mejor. Empieza el invierno. Es muy importante la exposición al sol, no solamente por la vitamina D, sino por lo emocional, porque si no tendemos a encerrarnos, a quedarnos en casa, no tener ganas de ir al gimnasio, no hacer ejercicio, no caminamos por el frío. Entonces, esos ratitos de sol que hay, aprovechémoslos, los días de sol afuera, y cuidemos la vitamina D. Segundo tip, asegúrense, bajen la aplicación en el celular o en el reloj, pero asegúrense de no tener menos de 6.000 pasos por día. Contrólense, hoy es muy fácil, hoy es sencillo, en cualquier celular hay un cuentapasos, en cualquiera de los celulares y relojes pueden contar la energía que consumen, pero sobre todo mantengámoslo simple, los pasos. ¿Cuántos pasos? Ideal, ya sabemos, es viejo esto, más de 10.000, 12.000, 14.000, eso es lo ideal, pero no nos quedemos adentro con el invierno, ¿sí? Mantengámonos activos, que no solamente es bueno para el físico, sino también es bueno para la parte emocional. Incluso aquellos que van al gym y dicen, yo me hice mi horita de gimnasio, ya estoy. Hoy sabemos, y esto tampoco es de hoy, que si estás sedentario el resto del día y no te moves y no aprovechas cada minuto, cada rato que tengas para levantarte y hacer algo físico, si hiciste una hora de gimnasio temprano a la mañana y después estás sedentario el resto del día, sos considerado sedentario, por más que hagas una hora. ¿Por qué? Porque los efectos del resto del día sedentario superan a los efectos de esa horita de gimnasio. Por eso el sedentarismo se incluye, por supuesto, las horas de gimnasio o las horas de deporte, pero también se evalúa muy a fondo qué se ha hecho durante el resto del día. Ya les dije, conéctense con personas reales, búsquense socializar, no se sobrecarguen, otro tipo, está estudiado, es decir, no son tips tirados al azar, no se sobrecarguen de información negativa e inservible. Busquen notas que los lleven a estudiar nuevas cosas,
que los hagan reír, que les dé información para conectarse socialmente con otras personas o familiares. No hay nada más interesante que hablar con una persona que te trae una nueva idea o algo que podamos compartir, que podamos disfrutar o investigar o charlar, ¿no? La famosa charla, pero personal. Ahora, otros tips prácticos, usar la música. Acuérdense, estamos pensando en invierno, no son tantas horas de sol, usamos las horas de sol en cuanto aparece. Cuando estamos preocupados y una idea nos ronda en la cabeza y tenemos ese pensamiento repetitivo, no hay nada mejor que cortarlo con música, pero no música que nos haga volvernos nostálgicos o que nos dé nostalgia de tiempos pasados, sino nueva música. Hoy hay músicos que no conocemos, que son tan maravillosos, y la mayoría de las plataformas de música nos los muestran, nos los ofrecen. Y hoy tengo una sugerencia para dentro de unos minutos. Otra, usar fragancias. ¿Vieron cuando necesitan levantar? ¿Por qué nos perfumamos? Y no tiene que ser un perfume caro. ¿Por qué nos perfumamos? Porque al respirar esa fragancia es como que nos levantamos. ¿Vieron cuando el boxeador está caído y le ponen esas sales? Acuérdense de recurrir a las fragancias. Otro consejo importante o tip importante es que la cena sea temprano. Ya lo hablamos cuando hablamos de ayuno intermitente. La cena no puede ser a última hora de la noche y irse a dormir. La cena tiene que ser temprano. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a comer a las 9 o 10 de la noche, pero tratemos de ir bajando, tengámoslo como objetivo de este año, bajar 1 horita, bajar 2 horas. Si yo les dijese cuál es lo ideal, 6:30, 7. Pero bueno, cada uno en su forma, en su vida, trate de ir bajando el horario. No solamente es bueno metabólicamente, sino que además los prepara para el descanso. Si no, nos vamos a la cama con todo el sistema digestivo funcionando para digerir justamente la comida. No tenemos un buen descanso. Prepararnos para dormir. Bueno, acá hay algo que quiero contarles, ¿no? Ustedes saben, en el hemisferio norte, especialmente en Europa y en Estados Unidos, pero también en algunos países de Asia, se han creado los clubes del buen dormir. Es una de las cosas más valoradas hoy. Más valoradas, incluso hay anillos de los cuales ya les voy a hablar, dispositivos como los relojes, que miden la calidad de sueño. Ahora, si nosotros no nos preparamos para dormir, si a partir de que cae el sol no empezamos a prepararnos para dormir y seguimos comiendo tarde, mirando noticias estresantes, mirando el celular y las pantallas, teniendo discusiones a última hora de la noche, esa calidad de sueño no va a ser buena, seguro que no va a ser buena. ¿Por qué es tan importante? Y vuelvo a los deportistas. Toda mi vida trabajé con deportistas y nosotros sabemos que la calidad de descanso y las horas de descanso es donde se recupera el cuerpo, donde el entrenamiento que hicieron es donde se obtienen los beneficios. El entrenamiento en sí mismo causa un estrés al músculo, al corazón, a lo que se esté entrenando. ¿Cuándo es la ganancia? ¿Cuándo es que el cuerpo gana ese estrés que le produjo? Cuando descansa. Y si el descanso es muy corto, esa ganancia no se produce. Hoy, una de las cosas más preciadas por, vamos a decir, los niveles ejecutivos de alto rendimiento es las horas de descanso. Y eso de voy a descansar cuando ya parta de esta tierra porque ahora voy a hacer todo lo que pueda hacer y descanso después, eso ya no va más. Hoy, copiando o tomando el ejemplo de los deportistas, el descanso
está timeado, es decir, está con tiempo. ¿Cuántas horas? Idealmente 8 horas. Algunos necesitarán 7, otros necesitarán 9, pero es esencial para la longevidad de lo que estamos hablando que duerman. Bueno, me propuse no hacerlo tan largo, pero ya se me fue bastante, entonces voy a dejarlo acá. Les voy a dejar mañana o pasado una foto sobre los telómeros. Me gustaría que leyeran, porque para entrar en la genética tienen que estar un poquito más al tanto de lo que son los genes, lo que son los telómeros, aquellos que le interese, ¿no? Si no, se los voy contando, pero no es tan fácil de explicar y sobre todo de comprender si uno está muy lejos de esto. Sí le voy a contestar a una de las personas que me escriben, que se llama Luciana, que me escribió hace unos días preguntándome por los colágenos, ¿cuál uso? Yo preferiría no dar marcas, le voy a contestar en forma particular, Luciana, pero en realidad cuando yo elijo un colágeno, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que más me interesa? Es la piel, son las articulaciones. Vos me decís que tenés problemas en tus discos, en la columna. Entonces, tratemos de tener el mejor colágeno de mejor calidad, pero con ese objetivo. Articulaciones. Yo en general utilizo, salvo estos casos específicos, aquellos tipos de combinación de colágenos que van para las articulaciones, para la piel, para el pelo, ¿sí? Pero la realidad es que en este caso priorizaría el colágeno de las articulaciones. Igual, como no quiero acá estar hablando de marcas, te voy a contestar por privado porque he leído tu mail. Bueno, a ver si puedo hacer eso. Ahí estuve viendo, no estuve viendo tanto porque entraron tantos mensajes, pero sí voy a saludar a mi amigo Cacho Fiore de Estados Unidos, de Miami, que es un amigo de toda la vida y un seguidor, así que te mando un gran cariño, y a todos los que me fueron escribiendo yo después los veo, y sé que también muchos después lo ven cuando está colgado, pero quería compartir con ustedes una canción que la voy a poner a sonar mientras les cuento y ya me despido. Hay épocas en la vida que nosotros nos perdemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de los hijos, de los padres añosos, de las necesidades de la pareja o todos juntos. Y nos vamos perdiendo, nos vamos diluyendo, no nos acordamos de nuestra esencia. Entonces quiero compartir con ustedes una de mis canciones preferidas, que la escucho casi todos los días, de una cantante no tan conocida, pero que es extraordinaria esta canción, que se llama Susana Ballesteros, y la canción se llama Respirar, que es la que puse ahora. Escúchenla, pero escúchenla la letra. Cómo volver a esa niña o niño que fuimos, cómo volvernos a conectar con nosotros mismos, cómo recuperar nuestra esencia. Eso no quiere decir que no nos ocupemos de los demás, pero lo más importante es estar bien nosotros. Y ya que estamos hablando de longevidad, volvamos a nuestra esencia. Me despido, voy a grabar esto para los que no pudieron estar. Les mando un gran cariño y dentro de muy poquito seguimos con longevidad. Chau, chau.